Buenos días, buenas tardes. Nosotros somos el grupo Come Seguro, conformado por Johan Pérez, Fernanda Lefín y Richard Moreno. Nuestro tema es la inocuidad alimentaria doméstica y los factores de riesgo de las enfermedades transmitidas por alimentos. Explicar prácticas que puedan aumentar o disminuir el riesgo de una ETA. Nuestro objetivo fue identificar las conductas de riesgo más frecuentes relacionadas con la manipulación y conservación de alimentos. Aquí le voy a mostrar el cronograma donde decidimos hacer el trabajo de comer seguro sobre la enfermedad ETA. Aquí fuimos ordenando los conocimientos, poniéndole tickets en la semana que hicimos el trabajo. Mi primera pregunta era, si un alimento presenta cambios en olor, color o textura, ¿qué haría normalmente? Los que respondieron la encuesta, el 64,7% respondió que los desechaba. El 27,5% dice que depende del alimento. Y solo el 7,8% dice que lo prueba antes. Un hallazgo clave es que el 64,7% desecha alimentos que presentan cambios en olor, color o textura, lo que refleja una buena percepción del riesgo. Mi siguiente pregunta es, ¿con qué frecuencia lavas o cambias tabla o utensilio al momento de que el alimento ya está listo? Para esto hicimos una tabla de 1 vez a 5 veces. Y la mayoría de participantes respondieron que lavan 5 o cambian las tablas 5 veces, con una votación de 52,9%. 4 veces son 23,5%. 3 veces son 17,6%. 2 veces son 5,9%. Y una vez es el 0%. Mi siguiente pregunta es, ¿qué haces cuando una comida cocinada permanece varias horas fuera del refrigerador? Y la mayoría de participantes respondió que depende del tiempo de exposición, con un, con un porcentaje del 68,6%. El 13,7% dice que la recalienta. El 9,8% dice que la guarda en el refrigerador de nuevo. Y el 7,8%. Mi siguiente pregunta es, ¿con qué frecuencia limpias tu refrigerador? Pero las respuestas fueron muy variadas, pero predeterminaba una limpieza mensual o semanal. Pero no existe una frecuencia uniforme entre los participantes. Esta pregunta se parece a la anterior. ¿Qué cantidad de alimento en gramos desechas semanalmente? Y como la anterior, las respuestas también fueron diversas, desde los 0 gramos hasta más de 1 kilogramo semanal. En conclusión, existen aún desperdicio de alimentos y falta de control sobre la cantidad que se desecha. Y como mi última pregunta, ¿qué consideras más importante al elegir un lugar para comprar o consumir alimentos? Y la mayoría respondió que la limpieza del lugar, con un 90,2%, y el otro 9, Algún miembro de su hogar ha sufrido una intoxicación alimentaria. Algunas personas votaron que sí, con un 35,3%, otras que no, con un 23,5%, nunca, que fue como un 23,5%, y no está seguro, fue un 17,6%. El 35% indicó que había sufrido alguna intoxicidad alimentaria, y no solo la mitad conocía su causa. Si respondió que sí en la pregunta anterior, ¿cree que conoció la causa o la anterior intoxicación? En la tabla muestra un 50% que sí y otra que no. El 50% de las personas que sufrió una intoxicación alimentaria no logró identificar la causa, lo cual evidencia un bajo nivel de conocimiento sobre los factores de riesgo o dificultad previa futuro caso. Número 8. ¿Alguna vez ha consumido alimento aún teniendo dudas sobre su estado de conservación? Nuestra gráfica aquí muestra que no, que fue con un 37,3%. En la otra parte, sí, que fue con un 31,4%. Tal vez, que fue un 31,4%. En conclusión, el 62,8% del 31,4% sí y más el 31,4% tal vez reconoce que ha consumido o podría haber consumido alimento con dudas sobre su estado de conservación. Muchas personas asumen riesgo al consumir alimentos de duda conservación. Número 9. ¿Con qué frecuencia consume alimento crudo o poco cocido? Indique el número.
La mayoría respondió que consume nunca o muy pocas veces. Conclusión, el consumo de alimentos de riesgo es poco frecuente. 10. ¿Con qué frecuencia utiliza termómetro o algún otro modo para verificar la cocción adecuada en los alimentos? En la gráfica muestra que nunca, que fue con un 66,7%, rara vez que fue con un 17,6%, frecuentemente fue como un 3,9%. En conclusión, el 6,7% de los encuestados nunca han utilizado un termómetro para verificar la cocción de los alimentos, lo cual aumenta el riesgo de consumir alimentos insuficientemente cocidos y sufrir enfermedades transmitidas por el alimento ETA. El uso de termómetro es muy bajo, lo cual presenta una oportunidad para educar sobre la inocuidad de alimentos. En conclusión, la mayoría de los participantes demuestra un buen ámbito básico de higiene, pero existen conductas de riesgo relacionadas con la convención y manipulación de alimentos. Existe poco uso de termómetro, pero verificar la cocción. Es necesario fortalecer la educación sobre la inocuidad alimentaria para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos.